A continuación, le vamos a presentar el presente video tutorial que se basa en el tema de características de las señales de audio básicas y de alta fidelidad, el cual está integrado por Luis González y mi persona, Leonardo Fernández. Características de las señales de audio. La señal de audio es una señal compleja que adquiere múltiples valores en una unidad de tiempo. Ancho de banda de una señal de audio. El ancho de banda de una señal de audio está entre los 20 Hz y los 20 kHz, considerándose que pocas son las personas que escuchan por encima de los 16 kHz o por debajo de los 40 Hz. La reproducción de frecuencias por encima y por debajo de los márgenes de audición crean a su vez frecuencias, sumas y restas que entran dentro del espectro audible. Limitar, por tanto, el ancho de banda a frecuencias que aparentemente no escuchamos limita la riqueza armónica del conjunto. Principales inconvenientes en la industria del audio digital. Uno de los grandes problemas que se encontró en la industria del audio digital al principio, pues, fue crear filtros que limitaran el ancho de banda para no tener que procesar una frecuencia de muestreo muy alta creada por distorsiones de fase que afectaban al programa audible. Aspectos fundamentales de una señal de audio. En una señal de audio encontramos tres aspectos fundamentales: frecuencia, amplitud y fase. Composición de una señal de audio. Una señal de audio está compuesta normalmente por una frecuencia fundamental y sus armónicos, donde estos últimos son normalmente múltiplos y submúltiplos de una frecuencia fundamental. La suma y diferencia de frecuencias que existen por la interacción entre los propios armónicos crea una forma de onda de audio totalmente compleja con respecto al tiempo y la amplitud. Características de una onda sonora. Las características de una onda sonora pueden presentarse gráficamente mediante un eje vertical para la amplitud y un eje horizontal para el tiempo. Cuanto más compleja es una forma de onda, más tiende a parecerse al ruido, y cuando la onda presenta un modelo muy aleatorio y poco estructurado, se dice que dicho sonido es ruido. Consideración de la señal de audio como ruido. Se puede considerar ruido como sonido no deseado, ya que hay veces en las que precisamente lo que buscamos es generar ruido artificialmente con distintos propósitos. El margen dinámico es la relación entre el nivel más alto de la señal y el mínimo valor sin ruido. El ruido, señal no deseada que interfiere en la señal que deseamos. El ruido, en resumen, es una señal no deseada que interfiere en la señal que deseamos. Por lo tanto, ese nivel debe estar lo más bajo posible en relación al nivel de señal. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo es un instante en lo que se denomina dinámica. Espectros de las señales de audio. El espectro es la representación de las frecuencias que componen una señal de audio. Se obtiene calculando la energía que aporta cada frecuencia al sonido total. Normalmente la representación no se hace en términos de energía directamente, sino que se calcula el nivel respecto a la energía de referencia. Con esto se obtiene el nivel espectral. La representación espectral o el espectro puede resultar muy útil, puesto que aporta información sobre cuánto contribuye cada frecuencia o cada banda de frecuencia al sonido total. Esto no es más que un cambio de representación, es decir, se trata de la misma señal pero representada en el dominio de la frecuencia en lugar de hacerlo en el dominio del tiempo, que nos resulta más directo y habitual. Sin embargo, el disponer de la señal en el dominio de la frecuencia nos proporciona de forma directa información muy valiosa acerca del contenido frecuencial de la misma. El tono de un sonido está directamente relacionado con la frecuencia de oscilación, pero ambos términos no son sinónimos. De hecho, muchos sonidos, como los generados por instrumentos de percusión, no tienen un sonido definido, lo que hace que un sonido tenga un tono definido en su periodicidad, es decir, la forma de la onda. No importa lo complejo que se repita su patrón a intervalos regulares y siempre de la misma manera. Todas estas ondas pueden descomponerse en series
de componentes conocidos como armónicos, mediante un proceso matemático denominado análisis de Fourier. La propagación del sonido, es importante mencionar que estos deben ser convertidos a unas señales eléctricas, las cuales deben ser moduladas en el espectro radioeléctrico, los cuales en este espectro que va desde 3 Hz hasta 300 GHz, lo más utilizado es la parte de Very High Frequency, VHF, donde también están las señales FM, para poder transmitirlas como señales de audio. Para lo cual, estas señales son una oscilación que se propaga en un medio y recibe el nombre de onda. En el aire el sonido se propaga en forma de ondas longitudinales, es decir, el sentido de la oscilación coincide con el de la propagación de la onda. Considerando esto, entrando en el campo de la propagación de estas señales de sonido, pero en forma de paquetes de datos por medio del espectro electromagnético. Entonces tenemos que la velocidad del sonido es 1.000.000 de veces menor que la de las ondas de radio. Para poder enviar una información por radio es necesario utilizar dos tipos de onda. Una onda portadora, que es la que transporta la información, y la onda moduladora, que es la que posee esta información. Estas ondas pueden propagarse tanto a través del aire como del vacío y no necesitan un medio para transportarse. Pasando a la parte del infrasonido. Los infrasonidos son las vibraciones de presión cuya frecuencia es inferior a la que el sonido humano puede percibir, es decir, entre 0 y 20 Hz. Debido a que la mayoría de los aparatos ultraacústicos utilizan una frecuencia entre 20 y 30 Hz, consideramos también como infrasonido a toda vibración con una frecuencia por debajo de los 30 Hz. Dentro de la teoría de infrasonido abarcamos las vibraciones de los líquidos y la de los gases, pero no la de los sólidos. Estas últimas, gracias a las aplicaciones y sus problemáticas, se han convertido en una ciencia aparte llamada vibraciones mecánicas. Algunos de las criaturas capaces de sentir este tipo de vibraciones infrasónicas son los elefantes. Por ese motivo, cuando en alguna catástrofe del planeta, los elefantes son algunos de los primeros que sienten este tipo de vibraciones y se alteran. También entrando a la parte del ultrasonido, los ultrasonidos son ondas sonoras de naturaleza mecánica y su característica principal es que son imperceptibles al oído humano, ya que tienen una frecuencia superior a los 18 kHz. Las bandas de frecuencia que nos permiten situar los sonidos son los infrasonidos menos de 16 Hz. La audición humana está dentro de los 16 y los 20, es decir, no podemos sentir ni escuchar el infrasonido y tampoco el ultrasonido, que va desde 20 kHz a 100 MHz. Como los infrasonidos son capaces de escuchar a los elefantes, por ejemplo, las criaturas capaces de escuchar los ultrasonidos vendrían siendo los murciélagos. Utilizan este ultrasonido también como una especie de radar para ubicarse y para poder guiarse en las noches, como son animales nocturnos. Bueno, con esto concluye este tutorial, espero que sea de su agrado. Gracias.